Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo en este maravilloso día 16 de enero, 17 de enero del año 2023, corrijo, día martes. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Eterno, por este maravilloso día, por este hermoso amanecer, por este hermoso despertar. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es poderoso, maravilloso. Le damos gracias al Señor. Un saludo para nuestro amado apóstol, pastor Marcelo Parrella, allá en Brasil. Saludo para su amada esposa, amados pastores, servidores y servidoras del Señor. Están allí juntamente con equipo de trabajo, sirviendo al Señor siempre. Y a las personas que nos siguen a través de estos medios de comunicación. Saludo para todos y todos de aquí de Venezuela. Le habla el pastor Nelson Cárdenas. Vamos a compartir en esta hermosa mañana allí un tema: cómo hacer para manifestar una vida de reino. Es importante, pues, manifestar la vida del reino. Y cuando hablamos del reino, estamos hablando de Cristo. Él es el reino, porque el reino de los cielos ha llegado, porque el reino de los cielos está entre nosotros. Dice Mateo capítulo 6, el versículo 33, dice la palabra del Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Precisamente es conociendo el alma. Hay que conocer el alma, qué es lo que hay allí en el alma. Cuando le estoy hablando del alma, le estoy hablando del corazón. El alma representa el corazón, representa las emociones, los sentimientos, la voluntad, el razonamiento del hombre, las lógicas, las imaginaciones que hay allí en la mente del hombre, sus pensamientos. ¿Quiénes somos? Porque muchas veces, en vez de manifestar una vida del espíritu, manifestamos una vida carnal, una vida almática. Es como lo que está ahorita a flor de piel. Esta palabra es para que haya un discernimiento de nosotros mismos. ¿Qué pensamos? ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos inclinamos a cosas que ama mucho a Dios, pero tienes ataques? Amas mucho a Dios, pero tienes ataques de ira. O pueden tener algunos temores. ¿A qué se debe eso? Precisamente porque ha habido una formación, un entrenamiento. Usted no nació así, no fueron sus padres, fue su entorno familiar, fue sus padres, su familia, sus amigos, sus profesores de clase de la universidad, el colegio que le ha ido formando esa vida a través de muchas ideas. Cuando usted viene a la palabra de Dios, usted se da cuenta que hay cosas que son contrarias a lo que Dios quiere con usted o a lo que Dios dice allí en su palabra. Es allí donde comienzan los conflictos. Porque cuando las personas vienen a la iglesia o a la congregación, o cuando Cristo se les revela su vida, eso es maravilloso, es algo hermoso. Algunos lo llaman el primer amor. Allí no hay problemas, nada. El primer amor, allí no hay problema, puro gozo. ¿Y dónde está el alma? Bueno, el alma está noqueada en ese momento. Allí todo es amén. Quiero conocer más, dicen las personas, pues. Pero cuando empiezas a estabilizarte, es cuando comienza a aflorar nuevamente aquellas emociones, aquellos pensamientos, porque el problema está allí, en las emociones, en los sentimientos, en tu mente allí. Aquellos pensamientos, aquella actitud que no es conforme a una vida renovada, a una vida espiritual. Es allí donde tenemos que empezar a trabajar nosotros, allí en el alma.
a hacer el trabajo en nuestras vidas, a renovar el entendimiento, a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y a controlar nuestras emociones, no dejarnos llevar por lo que sentimos. Es allí donde comienza ese trabajo que puede durar mucho tiempo. No es tan fácil tampoco. Es un proceso de madurez, un proceso de crecimiento. Es allí donde se va a ver el crecimiento si vamos directamente al Espíritu. Si vamos directamente al Espíritu, si vamos directamente al Espíritu, Él no tiene mayores problemas allí, el Espíritu. Ya el Señor resolvió el problema del Espíritu. Óigase bien, el problema del Espíritu, ya el Señor lo resolvió. ¿Ve? Nos da por el Espíritu una nueva vida. Por el Espíritu, como lo indica la palabra, en diferentes oportunidades. Una nueva vida. En el Espíritu, como lo indica la palabra de Dios, en diferentes oportunidades. En el Espíritu somos perfectos. En el Espíritu Dios se manifiesta a nuestras vidas. Se expresa también a través de nuestro espíritu también. Pero cuando vamos a la personalidad, que es donde están las emociones, los pensamientos, donde está también la voluntad, entonces vemos que hay una diferencia, porque allí hay que trabajar, allí hay que renovarse, hay que destruir fortalezas, allí hay que empezar a echar fuera, a quitarse de encima uno mismo cosas que no convienen, actitudes incorrectas, y a comenzar precisamente a alinear esa vida a la vida del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que no se dejan controlar sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, no se dejan dominar por lo que su pensamiento le dice, por su punto de vista, su opinión personal, su lógica, su razonamiento, sus imaginaciones, no, sino que discierne todo allí. Es discernir por el Espíritu, es hablar por el Espíritu, es ministrar por el Espíritu. Porque, ¿qué pasa? Cuando alguien dentro de un equipo o un grupo de hijos del reino quiere llevar una dirección allí, que quiere ministrar, pero de forma almática, que muchas veces lo hacen algunos creyentes, hacen las cosas dentro de las congregaciones o en alguna actividad, pero de una forma almática, a lo que hace el razonamiento, a lo que hace la lógica, a lo que hace su mente, a lo que su mente le indica, o sus emociones. Por supuesto que los efectos van a ser catastróficos, va a salir otra cosa allí, porque el que ministra a los hermanos, el que ministra a los hijos del reino, tiene que ministrar en el Espíritu. El Espíritu ahora anhela conocer más a Dios cada día para manifestarlo, pero así no vamos para poder manifestar la vida de Cristo. Pero si nos vamos a la parte almática, allí es donde están todos los errores. Vuelvo a decirles, amados hermanos, pero si nos vamos a la parte almática, al alma, allí es donde están todos los errores. Incluso cuando leemos los profetas, Dios siempre va al alma. El alma que pecare, ella morirá. Siempre le está hablando al alma. No había relación con el Espíritu porque no había llegado el Señor Jesucristo. No había vencido, no había sido consumado la obra de restauración total. Entonces el hombre era pura emoción, pura alma. Dios le ministraba al alma, tanto que el salmista David en su conflicto se ministraba a su alma. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios,
Mi alma está callada delante de ti. Fíjense que todo era una administración al alma. Una administración al alma. Ahora no, porque hay una vida en el Espíritu, por medio de Cristo. Una vida de plenitud, porque hemos nacido del Espíritu. Hemos sido restaurados desde el Espíritu. Hemos sido restaurados desde el Espíritu. Dice Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. ¿Qué hace la palabra? Partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. ¿Dónde está el problema? En el alma. El alma indica separar el alma para discernir dónde está el problema de la persona. El alma son las emociones, la mente y la voluntad. Todo eso es el alma. Tanto que cuando alguien se enamora verdaderamente y ama, en la parte emocional le dice te amo con toda mi alma. Es cuando el hombre se enamora o la mujer se enamora, eso es lo que expresa allí en sus emociones. Porque pienso, porque siento. Y esa persona con el alma, piensa ¿con qué? Con el alma. El alma es vista en la palabra con algunas figuras, unas ilustraciones, entre ellas el corazón, que es el alma. A veces está hablando, algunas veces está hablando del corazón y a veces está hablando del espíritu. Hay que discernir esa palabra allí. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, y que todo lo que piensas y quieras hacer es hacia Dios. Según pienso, siento y actúo. Los hombres lo estudian y lo ven cuando un problema de la psicología, precisamente la palabra alma en griego significa psiquis. Entonces, en el estudio de la psicología moderna se estudian los pensamientos, las emociones, la voluntad de la persona. Se trabaja para hacer un trabajo de desarrollo en la vida familiar, en la vida empresarial, laboral, incluso en alguna profesión. Se ha comprobado que hay un problema neurologístico, que la manifestación de las actitudes de las personas en el tiempo presente indica que ha habido un trabajo previo. Pudo haber sido por padres, representantes, sus abuelos, sus amigos, familiares, que han programado esas vidas, que le han dicho, tú no sirves para nada, tú no vas a salir hacia adelante. Esas mentes han sido programadas, esas personas han sido programadas desde su niñez. Y han pasado 30 años, han pasado 40 años, han pasado 50 años y nadie se explica por qué esa persona actúa así. Lo que pasa es que ha habido una programación en esa vida. Esa alma es programada para el fracaso, una programación para el odio, una programación para la envidia, porque las palabras tienen efecto. Las palabras tienen efecto, es decir, los programas allí, que esa mente ha sido programada. Por eso se ha determinado en estos tiempos que es tan poderoso este sistema, que se puede programar una vida, aún desde el vientre. Aún desde el vientre se puede programar una vida. Se puede recibir palabras que recomiendan a los padres cuando están embarazados. Se les recomienda allí que le hablen al niño desde el vientre, que le digan cosas maravillosas, que le pongan música, ya empiezan a percibir, ya son programados. Por eso los salmistas y los profetas dicen, te conocí desde el vientre, mi embrión vieron tus ojos, desde el vientre te llamé, dice el Señor, antes que nacieras, te hice profeta a las naciones. Le dice el Señor a Jeremías, al profeta Jeremías. Es decir, ya desde el vientre ya le habían dado palabra de profecía a Jeremías. ¿Cómo se explica
para la parte buena. Bueno, también la parte mala se aplica para la parte buena, pero también se aplica para la parte mala. Lo maldice, lo odia y en su adultez manifiesta complejos de superioridad. Piensa que todo el mundo le odia, que no sirve para nada. Es que desde el vientre lo maldecían y lo querían abortar. Eso lo estudia ahí la psicología moderna, pero ya la palabra nos hablaba de esos temas, que es lo interesante. Bueno, Pablo se enfocaba allí en esa parte. Hermanos en Cristo, que habían manifestado su amor en Cristo. Sin embargo, eran seducidos, actuaban de forma incorrecta. En diferentes partes lo vemos, en la carta de los Gálatas, la carta de los Corintios. Estas cartas eran simplemente reprensiones, enseñanzas, exhortaciones que daba el apóstol Pablo. Allí el apóstol Pablo daba esas explicaciones allí. Un grupo de hermanos que no estaban manifestando una vida plena en Cristo, la vida del Espíritu. El apóstol Pablo les decía, pero si ustedes creyeron en Cristo, ¿por qué están haciendo eso? Le decía el apóstol Pablo a los hermanos de los Corintios. Si ustedes creyeron en Cristo, ¿por qué están haciendo eso? Porque eran seducidos por su mente. Eso es lo que estaba pasando. Eran seducidos por su mente, por sus emociones. Venían falsos maestros a meterle miedo. Les decían, ustedes no pueden ser salvos si no se han circuncidado. Los volvían a traer a la religión. Las cartas tienen un propósito, pues. Muchas personas lamentablemente no la han entendido. Hay que destruir allí fortalezas, hay que destruir allí argumentos. El apóstol Pablo dice, quítese de vosotros la ira, el enojo, la malicia, palabra deshonesta, maledicencia de vuestra boca. No mientan el uno con el otro. El que hurte, no hurte más, dice el apóstol allí enseñándonos. La carta de los Corintios fue escrita para la iglesia y en la iglesia de los Corintios habían incrédulos allí, como hay también incrédulos en la iglesia de estos tiempos. En la mente hay algunos que también en su mente se les llama, utilizan allí, pues son movidos por su lógica. En la mente hay algo también, óigase bien, en la mente también hay algo allí que se llama la lógica. Es el orden natural que deben suceder las cosas. Si yo voy a una casa, lo lógico es que entre por la puerta, ¿verdad? Si yo voy a un hogar, lo lógico es que yo entre por la puerta. En nuestra mente hay una parte que se le llama la lógica, que nos hace entender al mundo de una forma lógica, tanto que cuando hay algo sobrepasa la lógica allí, algo ilógico pertenece al mundo sobrenatural y puede ser ilógico para los hombres. Pero ¿cuál es el gran enemigo de la lógica? Es la fe. El gran enemigo de la lógica es la fe. Allí vemos porque hay incrédulos entre nosotros, porque hay incrédulos entre nosotros. Bueno, todo lo está llevando a la lógica. Entonces hay una sanidad, milagros en medio de nosotros y el que tiene, no entiende porque está llevando las cosas a la lógica y cree, pero de repente empieza como a dudar allí. Dice, ese no estaba enfermo, nada, porque todo lo está razonando y lo lleva a su lógica, lo está llevando a la lógica. Vamos a ver aquí qué dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, vamos a leerlo. El Evangelio de Jesús, según Mateo capítulo 6. Vamos a leerlo aquí. ¿Qué nos dice el Señor aquí en esta palabra? Leo en el nombre del Señor, Mateo capítulo 6. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no le dará alguna recompensa. Por eso cuando a los necesitados no lo anuncies,
al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien cuando des a los necesitados, que no entre tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto, así que tu Padre que está en los secretos te recompensará. ¿Ve? Vuelvo a leer ahora el versículo 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos les encanta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que han obtenido toda recompensa, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Así tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y al orar, no hablen solo para hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan. Mire esta palabra hermosa. Estamos hablando de la imaginación, de la lógica, de las emociones, del razonamiento. Todo está allí en el alma. Porque ellos se imaginan que serán escuchados, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Qué hermosa palabra, qué poderosa palabra. Ellos se lo imaginan, porque quieren ser escuchados por las personas, se lo imaginan allí, porque les conviene que la gente les escuche. Esas son las imaginaciones que están allí en el alma, que hay que trabajarlas. Bueno, en esa sociedad, la religión y el fariseísmo se había convertido en el hacer las cosas para ser vistos por los hombres. La palabra hipócrita se utiliza para hablar de los artistas. Un hipócrita es un artista, es alguien que puede hacer bien un papel, puede personificar a alguien sin serlo. Forma un teatro allí, como lo practicaban los griegos, pues eran capaces de actuar y convencían, pues perseguían allí algún interés para ser vistos por los hombres. Se imaginaban todo como iban a hacer allí en su mente. Bueno, las alabanzas y el dinero, pues el hombre quiere ser Dios. ¿Quién ora o quién no ora? El hombre quiere ser Dios. ¿Quién ora? ¿Quién está orando y quién no está orando? ¿Quién está ayunando y quién no ayuna? ¿Quién es santo y quién no es santo? Así son algunos hombres. En sus emociones, movidos en su lógica, movidos en su razonamiento, movidos en sus propias imaginaciones. Bueno, ellos se creen Dios. Están pendientes a ver quién ora, o quién no están orando, quién está ayunando, quién no están ayunando, quién está vigilando, quién no está vigilando, quién es santo y quién no es santo, quién es íntegro y quién no es íntegro, quién va a la congregación y quién no va a la congregación. No hagamos eso, hermanos. Por eso por lo menos los discípulos habían aprendido a orar como los fariseos. Ellos aprendieron a orar como los fariseos y el Señor oraba diferente. El Señor era totalmente diferente. Él se apartaba a sola. Por eso le dicen al Señor, enséñanos a orar como tú. Y aquí lo podemos ver. El Señor les enseña a orar. Dice, ustedes deben orar así, le dice el Señor en el versículo 9 de Mateo capítulo 6. Ustedes deben orar así. El Señor oraba diferente. Ellos habían aprendido a orar como oraban los fariseos, los discípulos. Y el Señor oraba totalmente diferente. Se apartaba sola y oraba. Su oración era diferente a los de los discípulos. Y los discípulos, bueno, viendo todo eso, Señor, queremos aprender, enséñanos a orar tú. Ustedes deben orar así, le dice el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, venga tu gobierno, reino es gobierno, venga tu gobierno, Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esa era el Señor les enseñó la oración. Es una versión totalmente distinta. Una versión más actualizada, la que le estoy leyendo allí. Una palabra totalmente poderosa, muy hermosa, muy maravillosa allí. Y decía el salmista, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo, dice el salmista David.
Bueno, tenemos que entender las cosas como lo dice Dios, amados hermanos. Tenemos que entender las cosas como lo dice Dios en su palabra. Por eso tenemos que tratar allí el alma. Por eso que tenemos que hacer un trabajo allí en las emociones. Por eso que tenemos que hacer un trabajo allí en los sentimientos. ¿Qué nos está moviendo allí? En las imaginaciones, en la lógica, el razonamiento. Estamos siendo controlados por las emociones. Estamos siendo dominados por los sentimientos. Estamos siendo dominados por nuestra propia voluntad. ¿Qué nos está moviendo allí? ¿Qué es lo que nos está controlando allí? Entonces tenemos que discernir, a ver, para ir corrigiendo eso allí. Somos nosotros que tenemos que corregir esa parte allí, el alma. Es porque los hombres se están yendo por las ramas. La mayoría de los hombres se van por las ramas, no van directamente donde está el problema. Jesús fue directamente al problema, al alma. El apóstol Pablo fue directamente al alma, donde está el problema, allí, donde radica el problema. Nosotros los hijos del reino, nosotros los ministros del Señor tenemos que convertirnos en psicólogos, ir directamente a la psique para tratar el problema de la psique, porque el problema está allí en la mente. Muchos recuerdos allí en la mente que te afectaron en el pasado, pero te están afectando todavía allí. Algún problema que te hicieron en el pasado y te está afectando todavía allí. No has podido perdonar a un familiar, no has podido perdonar seguramente a tu padre, a tu madre que te abandonaron. Algún problema que tuviste con un hermano tuyo, con alguna hermana tuya, con algún hermano en la fe y eso está allí todavía colcomiendo tu vida allí y no puedes solventar ese problema, no puedes salir de eso, no tienes paz, no tienes tranquilidad, te está perturbando eso. Entonces eso está allí en el alma y hay que corregirlo, hay que sanar el alma, hay que sanarla. Y se sana es con la palabra de Dios, porque la palabra es medicina que te puede sanar, la palabra te puede restaurar, la palabra está allí para fortalecerte, para enseñarte, para obrar allí en tu vida, pero eres tú. Señor, ayúdame tú. Señor, aquí estoy, estoy dispuesto, Señor. Porque el espíritu quiere buscar las cosas espirituales, pero el alma a veces quiere dominar allí. El alma quiere controlar, ¿ves? Allí entonces tienes que someter el alma. Por eso que dice el libro de los Proverbios, capítulo 4, el versículo 23, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que guardar el corazón. ¿Qué es el corazón? El alma, la mente, las emociones, los sentimientos. Hay que guardarlo, porque el problema está allí. El problema radica allí y hay que sanarlo, hay que restaurarlo. Hay que doblegar el alma. Las emociones son malas, no son malas. Los sentimientos son malos, no son malos. Dios creó todo eso, pero no podemos dejarnos dominar y controlar. ¿Ve? Que nos dominen los sentimientos, que nos dominen las emociones, porque imagínense, va a ser un conflicto, va a ser algo catastrófico en la vida nuestra. Tenemos que ser siempre movidos por el Espíritu de Dios. Bueno, sin más que decir, ha sido un placer haber compartido con la audiencia, con las personas que nos escuchan, nuestros hermanos en Cristo que nos escuchan allí, que nos siguen a través de este medio. Ha sido una bendición haber compartido con nuestros hermanos en Cristo, con las personas. Bendiciones de lo alto, amado pastor Marcelo Parrella, compañero de allí, del trabajo que venimos realizando allí, juntamente como hermanos en Cristo. Bendiciones de lo alto, ha sido un placer haber compartido. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición, que podamos reflexionar con respecto a ella, que esta palabra haya llegado a lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, y pueda sanarnos allí. Bendiciones de lo alto, pues, que sea hoy un día especial para cada uno de ustedes. Les saluda por aquí de Venezuela su hermano en Cristo, el pastor Nelson Cárdenas. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente. Muy buenos días.